8:31 de la mañana, estamos de regreso en Altavoz en Vital y en las plataformas digitales de Tribu Televisión. Estamos conversando con el doctor Armando Mendoza, economista e investigador. Antes de la pausa, doctor Armando Mendoza estaba hablando precisamente sobre lo aprobado en el Congreso con este proyecto de ley en la Comisión de Economía, que de alguna manera cambia la regla de juego para las cajas municipales. ¿Cuáles son estos puntos claves aprobados en la Comisión? En general, ¿no? Se está generando un problema, ¿no? A mi entender, de riesgo político y de falta de transparencia. Primero, porque se reduce el periodo, ¿no?, de la gestión de un director de 3 años, que le da, digamos, un horizonte para desarrollar planes, a solamente 1 año. Y luego, bueno, tiene la posibilidad de hacerse reelegir un par de veces, pero eso ya le pone la presión de: tengo que asegurarme de que el municipio, el alcalde, los regidores estén dispuestos a elegirme, ¿no?, a mantenerme. Ese es un primer detalle. Segundo, como tú señalabas, ¿no?, el tema de que funcionarios o representantes, ¿no?, del Congreso que han estado en alguna de las comisiones, ¿no?, vinculadas a temas financieros, económicos, puedan ser integrantes de los directorios, ¿no?, de estas cajas municipales. Con nombre propio. Claro, lo cual además, pongámoslo en claro, pues en estas comisiones del Congreso tú no necesitas ningún requerimiento, digamos, ético o profesional. Simplemente eres parte de una bancada que le tocó un cupo en esa comisión y bueno, pues como en el caso de San Martín, pues perro, pericote y gato. Entonces ahí no hay ningún requerimiento. Pero además hay un otro elemento adicional. Para poder ser, ¿no?, miembro y directorio de una caja, tienes que cumplir una serie de requisitos profesionales, ¿no?, y además personales, en términos de tener procesos, denuncias, que tiene que verificar la SBS. Y entiendo que este proyecto del Congreso simplemente se salta la barrera a esto, con lo cual básicamente estamos abriendo la puerta a nombramientos políticos en donde ya el manejo de una caja municipal o una caja rural ya no necesariamente va a ser transparente, ¿no?, e imparcial, neutral, como debería ser. Entonces, este es un tema que preocupa mucho porque además, simplemente para cerrarlo, entiendo que este proyecto o dictamen, ¿no?, ni siquiera fue consultado con la SBS, que es la entidad lectora. Es decir, efectivamente, simplemente se manda por su cuenta al Congreso. Efectivamente, hay rechazo tanto del Banco Central de Reserva como de la Superintendencia de Banca de Seguros a este proyecto de ley aprobado en el Congreso. Es más, no los han llamado. No los han llamado para que ellos puedan dar su opinión técnica sobre el tema. ¿Cómo el Congreso, cómo una comisión del Congreso puede saltarse esta valla tan importante, en todo caso, el acudir a instancias técnicas para que puedan decirle: oye, me parece que está bien, me parece que está mal, me parece que podemos afinar por aquí, etc., etc.? Porque lamentablemente en los últimos 2 o 3 años, lo poco de institucionalidad que había, que nunca fue muy fuerte en términos del manejo legislativo del Estado peruano, en donde se supone que hay un diálogo entre lo que propone el Congreso y lo que tiene que dar como opinión, ¿no?, en muchos casos era vinculante por parte de las entidades lectoras de cada sector, simplemente se ha quebrado. Hoy en día, por decirlo bien claro, el Congreso puede aprobar lo que le dé la gana. Punto. Entonces no es solamente este caso, tenemos un Congreso que te aprueba exoneraciones, amnistías tributarias, no solamente que no pregunta por la opinión, incluso con la opinión en contra del MES, con la opinión en contra de la SUNAT, punto, no interesa. Tenemos un Congreso que aprueba, ¿no?, la creación de universidades sin criterios técnicos. Se ha opuesto el Midagri, se ha opuesto el Consejo Nacional de Educación, se ha opuesto el CEPLAN, dicen no tiene sentido, no hay masa crítica de estudiantes, ya hay otras universidades públicas que podrían cumplir eso, no interesa. Entonces, tenemos básicamente un Congreso que, para decirlo en claro, opera con cheque en blanco. Efectivamente. De otro lado, también, como sabes perfectamente, quienes utilizan tarjeta de crédito tienen que pagar membresía. ¿Esto es un abuso? La aplicación, digamos, la exigencia de pagar una membresía anual por la utilización de una tarjeta de crédito, ¿es un abuso? Depende de las circunstancias. Si esa tarjeta de crédito, la membresía, te implica otros beneficios tangibles adicionales, podría entenderse y validarse. Ahí hay que ir con cuidado y ver caso por caso. Pero sí hay que entender que la membresía forma parte de todo un paquete de otros costos, ¿no?, tales como el tema del seguro de desgravamen, te cobran una tasa por pasarte de dólares a soles y viceversa, etcétera, por hacer tus pagos en el extranjero, compras por internet, etcétera. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso, nuevamente, siempre hay que preguntar por el costo total, no por la tasa de interés, porque siempre te van a llamar los bancos diciéndote: tienes una tarjeta de crédito aprobada, exacto, tienes un préstamo de libre disponibilidad de consumo y te va a costar una tasa de interés anual del 10%. Ya, ¿cuánto es el costo total
cuando ya sumamos muertos y heridos y todos los pequeños detalles que me vas a cargar, ¿cuántos realmente? Porque puede terminar siendo el doble, el triple o el cuádruple. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado y hay un tema de información, que ciertamente, ¿no? Esa información la presenta y la maneja la SBS, pero ahí necesitamos más difusión y educación financiera. Ahora, en el intermedio comentamos sobre algo que es bien importante señalar. Uno de los grandes problemas que han habido con la poca expansión, ¿no? digamos, del sistema financiero es que históricamente, ¿no? los niveles de penetración de la banca eran bajos. Es decir, hace unos 15 años, escasamente el 20% de la población tenía acceso a servicios financieros, es decir, tener cuenta y otros. Sí. Y hoy en día estamos hablando del 60% más. 6 de cada 10 personas. Sí. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fueron dos cosas. Uno, la explosión de las tecnologías digitales, ¿no? Y el fenómeno, ¿no? de la pandemia, que mal que bien nos impuso la obligación de hacer compras a distancias, y el Rappi, y el Yape, y el Plin. Entonces, ahí hay una oportunidad para avanzar en la formalización. Ahí hay una oportunidad. Si ya estás inscrito en Yape, en Plin, si estás haciendo tus operaciones ahí, ya tienes allí una entrada por donde convertirte en sujeto de crédito y poder acceder a otros beneficios. La entidad ve que tú estás realizando compras y estás manejando flujo, ¿no? Y puede ser sujeto como señales de crédito, ¿no? Evidentemente, pero ahí ciertamente pues hay que ponerse las pilas, ¿no? Tanto por el lado del Estado como por parte, ¿no? del sector privado. Y nuevamente, como hemos señalado, no hay solución perfecta. Siempre hay un riesgo, problemas de falta de transparencia, malos manejos, politización, pero definitivamente es una tarea pendiente que tenemos. Y esto tiene que ser también parte de un proceso más amplio, ¿no? Ciertamente, ¿no? de formalización de la economía. No puede ser que los niveles de informalidad en el Perú sean del 70%, que son literalmente los que ven hace Por ejemplo, en Chile es 20%, si no me equivoco. Bastante más bajo, estamos en 20, 25 por allí, sí. ¿no? Dependiendo de las fuentes, pero ciertamente pues es lamentable que pese a los niveles de crecimiento y desarrollo económico que ha habido en los últimos años, seguimos siendo un país de informalidad, y eso, pongámoslo también en claro, eso está vinculado también con el avance de sectores que no necesariamente nos interesan tanto, como es el avance de las economías ilegales. Informales, ¿no? ilegales, definitivamente. Ahí hay que ese separar, gota a gota hay que combatirlo. Claro, entonces hay que separar, no implica que todos los que están en la informalidad estén en la ilegalidad. Por supuesto que no, pero también admitamos de que hay un punto de contacto en donde ya estamos hablando del blanqueo de fondos, del narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando y otros. Entonces, ahí hay una necesidad por muchos motivos, más allá del ampliar el sistema financiero, por los cuales tenemos que avanzar en la Debido a este oligopolio, ¿crees tú efectivamente, yo utilizo la palabra, hay abuso contra los usuarios del sistema? Yo siento de que efectivamente ahí hay un tira y afloja en donde, sí, si nosotros como consumidores no conocemos nuestros derechos y no nos defendemos, ciertamente ahí van a haber problemas. Yo puedo contar como anécdota de que en algún momento tenía una tarjeta de crédito y de repente, ¡pum!, el primer año era gratuita, no me cobraban nada, pero luego comenzaron a pretender cobrarme, ¿no?, cada año una membresía, ¿no? Y nuevamente, ¿no?, hay un tira y afloja en donde yo tuve que hacer mis trámites, de ir a hablar con ellos. Bueno, entonces me retiro, entonces cancéleme la tarjeta. Y qué difícil es cancelar armando una tarjeta, ¿no? Absolutamente, porque obviamente al banco no le conviene, pero también eso de todas maneras te da una capacidad de juego y de negociación. Pero nuevamente tenemos que estar bien informados. Por ejemplo, un detalle, ¿no?, que se señala es, si vas a depositar tu dinero, asegúrate, ¿no?, de que sea una cuenta, digamos que de cero mantenimiento. Perfecto. Entonces, cero mantenimiento no me cobra nada. Pero, ojo, ¿has preguntado si ese cero mantenimiento te demanda mantener un saldo mínimo? ¿Por qué? A veces puede ser que uno no se da cuenta. Entonces, no, por la tarjeta de crédito no te vamos a cobrar nada, siempre y cuando mensualmente tengas este mínimo de consumo. Exacto. Por esta cuenta de depósito no te vamos a cobrar nada, siempre y cuando mantengas un mínimo de tanto dinero. Entonces, hay que tener mucho cuidado, es un tira y afloja, pero en donde cada uno de nosotros tenemos que defendernos, ¿no? Y obviamente todo eso implica educación financiera y conocimiento, interés en ese tema, ¿no? Hay que defendernos con información, ¿no? Informándonos, ¿no? Ciertamente. Por eso es que mi opinión es que
lejos, digamos, de criticar a la SBS como entidad, lo que tenemos que hacer es fortalecerla y darle más amplitud de llegada con la población, ¿no? Otra muy cortita y para finalizar, Armando Mendoza, el ministro Raúl Pérez Reyes ha señalado, ha estimado que el Perú podría crecer este año 3,5%. ¿Esto es una cifra posible, crees tú? ¿Un crecimiento posible? Bajo un escenario muy, muy optimista, sí, podría ser. Pero a estas alturas la verdad es que se ve un poco complicado tal como está el panorama. Yo le doy la misma credibilidad que le doy a las metas del déficit fiscal, que aparentemente van a ser de 2,5% este año y que la verdad yo lo dudo. Bueno, el Banco Central de Reserva ya señaló y estimó que el Perú crecería 3,1, perdón, lo redujo desde el 3,2. En todo caso, este crecimiento no nos ayuda para generar empleo. Claro, o sea, hay más allá del detalle de si un punto más, un punto menos, no, más allá, digamos, de esos detalles, lo que preocupa es que en términos, no, en términos de que eso se refleje en una mejora sustancial de la economía de las personas, No se ve. o sea, es conocido de que si no crecemos más de 4 o 5% al año, eso no se va a reflejar realmente en generación sustantiva de empleo adecuado, mejora de las remuneraciones. Es un número, digamos, que pasas con 11, tienes los números en azul, pero no es un crecimiento sustantivo que lo sintamos los peruanos en nuestros Un piloto bolsillos. automático. Estamos en un piloto automático. Piloto automático, pero un piloto automático que va cada vez más lento porque el entorno internacional se ha vuelto y se está volviendo cada vez más complicado. Más complicado. Más complicado. Armando Mendoza, tu recomendación a las familias, tienes una frase muy interesante para las familias en sus economías. ¿Cuál es? Esperemos lo mejor, pero siempre estemos preparados para lo peor. Ajá, esperemos lo mejor, pero siempre hay que estar preparados para lo peor, importante. Ciertamente, es Así decir, es. ahorra, no te metas en gastos no que sean suntuarios o innecesarios, no te endeudes si puedes pagarlo con tus mismos recursos, dale prioridad a cubrir tus deudas, ¿no? Y ten bien claro cuáles son las prioridades realmente en lo que tú tienes que gastar tu dinero. Guardar pan para agosto, para septiembre, para octubre, para noviembre, para diciembre, para los demás meses. Gracias, Ahorrar, Armando, muy ahorrar, amable. Pero bueno, en esas estamos, ¿no? Muy bien. Gracias, a estuvimos ustedes. con Muchas gracias. Armando Mendoza, economista investigador. Haremos una pausa en Altavoz en Vital y en las redes sociales de Tribu Televisión. Ya regresamos. Ya hablemos.